El tango gozó de su época de esplendor desde finales de la década de los 30 hasta el final de los 40. La llegada de los años 50 marcan el inicio de la caída de la popularidad del fenómeno tanguero, producida por una mezcla de factores sociales, políticos y musicales. Entre estos últimos destacan el auge de la música folclórica del inicio de la década y la explosión del rock and roll a mitad de la misma. Se cerraron cabarets, las emisoras pasaban nueva música y surgieron los primeros discjockeys en las milongas que sustituían a las orquestas. Desaparecieron las orquestas muy numerosas y se formaron agrupaciones pequeñas de músicos. La música se hizo cada vez más melódica, menos bailable. Las grandes orquestas se mantuvieron en la década, pero surgieron una gran cantidad de otras con una vida en muchos casos efímera y con una producción discográfica irregular, aunque con muy buena calidad en muchos casos, y que hoy no se suelen pasar en las milongas y no son muy conocidas del gran público. Veamos algunas. Roberto Caló, hermano de Miguel, se había iniciado como cantante en los 30, aunque en los 40 comenzó a dirigir, formando orquesta propia en 1945, aunque sus grabaciones comienzan en 1950 con El Metejón, con Óscar La Roca. Cantaron en su orquesta Roberto Ray, Enrique Campos y Carlos Roldán, entre otros. Grabó éxitos como Soñemos, de su autoría, con Roberto Rufino en 1956, o Nostalgias, con Alberto Santillán en 1952. El bandoneonista Alberto Manziones pasó en los 30 por las orquestas de Roberto Firpo, José de Caro y Edgardo Donato, y dirigió algunos conjuntos musicales. En 1945 forma su propia orquesta que comenzará a grabar en 1950, siendo su primer tema Tinta Roja, con Francisco Fiorentino, aunque también grabara con la orquesta Jorge Ledesma, quien estrenó nombre artístico en la misma, y Héctor Alvarado. Éxitos suyos fueron una versión instrumental de Ventarrón, de Pedro Mafia, en 1950, o el vals Un cielo para los dos, cantado por Ledesma y Alvarado en el 55. Eduardo del Piano había tocado el bandoneón con Roberto Firpo, José de Caro, Fresedo y José Canaro en los 30 y con Roberto Cerrillo, Miguel Caló y D'Agostino en los 40. Comenzó como director acompañando a Ángel Vargas en 1947 y ya en 1951 graba su primer tema con su propia orquesta y la voz de Mario Bustos, Margot. Al año siguiente graba el vals Tu Olvido, un dúo de Bustos con Héctor de Rosa, su otro principal cantante. En 1956 se retira, no volviendo al tango hasta 2 décadas más tarde. Otra de las orquestas en las que del Piano tocó fue la del bandoneonista Joaquín dos Reyes, que había pasado por las formaciones de Lomuto y D'Arienzo en los 20. A mediados de los 30 creó una orquesta con la que actúa en diversos locales y emisoras. En 1950 fue contratado por una discográfica con la que hizo una veintena de temas hasta 1955. Su principal cantor fue Hugo Soler. Éxitos suyos fueron el vals instrumental Por un amor y el tango Argañarás, cantado por Enrique Lucero. Siguiendo el estilo musical de Carlos Di Sarli, formó su orquesta otro intérprete del bandoneón, Ricardo P. de Villa, que tras pasar por muchas formaciones musicales, crea la suya propia en 1950, con la que grabaría hasta el 53 algo más de una quincena de temas, algunos de los cuales sería interpretado por Óscar Serpa como Ventanita de Raval en 1950, año en el que también graba su versión del Pollo Ricardo y Marianito. Tras pasar por varias formaciones, como la de Francisco Lauro y Alberto Pugliese, Jorge Caldara aterrizó en la orquesta de Osvaldo Pugliese, en la que tocaría el bandoneón durante 10 años y en la que compondría sus éxitos Patético y Pasional. En 1954, invitado por la cantante de tango japonesa Ranko Fujisawa, marcharía a Japón, donde radicaría un año y crearía una orquesta propia con la que grabó Fujisawa 3 temas, entre ellos Noche de Locura. De vuelta a Buenos Aires, formaría nueva orquesta con la que grabaría especialmente tangos instrumentales, algunos de su autoría, como Puglieseando en 1958 y con Té de Troilo en 1959. Otros grupos musicales también desarrollaron su labor en esta década, como las orquestas de Carlo de María, Carlos Figari, Lorenzo Barbero, Juan Sánchez Gorio y Horacio Salgán, así como el quinteto de Ariel Pedernera y el cuarteto típico de Enrique Mora, que veremos en una futura ocasión.